Bien, vamos a nuestra Biblia y nos vamos a una escritura que está en Segunda de Reyes, capítulo 1, el primer capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 2. Rosa María. Bien, ¿qué le parece si me acompaña a leer? Dice: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. El verso 4 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías dice: se fue. Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias por esta tarde en que estamos en este lugar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es una bendición para nuestra vida, porque es un refrigerio para nuestra vida. Gracias, Padre, porque hoy es un tiempo donde tú nos enseñas a través de ella, Señor, y nos llevas a ser mejores hombres, mejores mujeres, Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, aquí en esta escritura de Segunda de Reyes, dice que Ocosías era hijo de Acab y él comenzó a reinar en Israel. Pero dice en el versículo 2 que un día este hombre se cayó de la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Imagínense a este hombre, era el rey, está en su casa, se cae de la ventana y tiene ese accidente y pues cae enfermo. Y él envía mensajeros a buscar la respuesta, la solución en otro Dios, en el Dios de Ecrón. Y dice el verso 2, dice otra vez, lo leemos, dice: Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. El domingo anterior mi esposa compartía de que teníamos que hacer algo ante la situación en la que a veces se nos presenta en la vida. Hay situaciones complejas, pero también hay situaciones bonitas en las que estamos viviendo, pero tenemos que hacer algo en la vida, ocuparnos. A veces no es una persona, no es el gobierno el que nos va a resolver la situación, tenemos que hacer algo nosotros. Y una de ellas nos mencionaba Rosa María, a veces cosas sencillas, simples, en las que nos enseñó a través de la historia de la vida de Jael, cuando había entrado César a la casa y le derrotó a este hombre que era malo, tan fácil con cosas simples, sencillas, y que había hecho este hombre alianza con su esposo. Pero César era un hombre malo, había hecho alianza con el esposo de Jael, pero esta mujer se da cuenta y lo derrota con cosas sencillas. Hoy yo quiero darle continuidad a este tema para que nos vaya bien a nosotros en la vida. Sí, haz cosas, pero haz las cosas correctas para que Dios te bendiga.
Tenemos que hacer las cosas correctas para que Dios nos bendiga. Sí es hacer las cosas, pero hacerlas, ¿cómo? Hacerlas bien, para que Dios nos bendiga. Dice la historia que acabamos de leer, dice que este rey, el rey Ocosías, estaba reinando en Israel, pero se sube a una ventana de sus casas, no sé qué altura tenía esas ventanas, pero dice que se cae este hombre. Y dice que cae enfermo y dice en el verso 2 que acabamos de leer, de esta mi enfermedad. Hay personas que se apropian de una enfermedad. Dice, mi enfermedad. Nunca te apropies de algo así. Nunca digas es que yo soy pobre, es que mi ruina, es que mi problema. Nunca te apropies de eso. Dice que en el verso 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Elías era un profeta de Dios. Levántate, sube, dice, a encontrarte con el mensajero del rey de Samaria. Dile, no hay Dios en Israel. Dice que Ocosías envió un mensajero a otro lugar, al lugar de Crón, a buscar la solución ahí. Y dice que el profeta Elías dice que detiene a los mensajeros y le dice, ¿acaso no hay Dios? ¿Cuántas personas hemos visto nosotros buscar la solución, la respuesta en otro lugar, cuando lo tenemos en Dios? Tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios grande. La respuesta está en Él. Y en el verso 4 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y el profeta dice, se fue. Número uno, ¿cuáles son las cosas correctas que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son las cosas bien que yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Número uno, primero es consultar a Dios. Yo tengo que consultar a Dios en cualquier decisión que tenga que hacer en mi vida. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Antes de buscar la respuesta en otro lugar, yo tengo que poner en las manos de Dios todo. Tengo que consultar a Dios. Número uno, yo tengo que consultar a Dios. Dice en el verso 16, ahí en el mismo capítulo número 1, y le dijo, es la voz del profeta, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-zebub, dios de Crom, y le hace una pregunta, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto, dice, morirás. Todas las consecuencias que venían a la vida de Ocosías por haber buscado la respuesta en otros dioses. ¿Quieres hacer las cosas bien? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres que Dios te bendiga? Número uno, primero consulta a Dios. Antes de cualquier decisión, antes de cualquier cosa que se te venga a mano, tú consulta a Dios y dile, Señor, guíame, guíame. No quiero tomar decisiones a la ligera, no quiero dar pasos si tú no guías mi vida. Antes de cualquier cosa, que si se te presentó un problema, una necesidad, ve delante de Dios y dile, Señor, guíame. No quiero tomar decisiones erróneas. Tenemos que aprender a consultar a Dios. Dice que el rey Ocosías cayó enfermo, había sufrido un accidente y dice que va y busca la solución en otros dioses. Cuando viene el profeta Elías y le dice, ¿acaso no hay Dios en Israel?
Y sigue diciendo en el verso 16, y le dijo: así ha dicho, dice Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Balzebú, Dios de Israel, para consultar, dice, en su palabra. Yo tengo que consultar qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice su palabra. Yo quiero que me vaya bien, yo tengo que empezar a hacer las cosas correctas en mi vida. Y como número uno, yo tengo que consultar a Dios. No corras a otro lugar. Si hay un problema de salud, hay un problema económico, hay un problema familiar, no corras a buscar la solución en otra cosa. Primero Dios, y después Dios te guiará a que se te resuelva la situación por X o por otra situación. Dios va a mover el corazón de personas a que te ayuden, a que sea resuelta tu situación. Pero número uno, consulta a Dios. Pon a Dios como número uno en tu vida, como número uno. Bien, quiero llevarles a uno de los salmos, el Salmo 100, verso 4. Nos vamos a nuestra Biblia, más adelantito nos encontramos con el Salmo 100, verso 4. Salmo 100, verso 4. Dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Punto número 2. Siempre sea agradecido. Siempre ten una actitud de agradecimiento delante de Dios. En todo, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por los alimentos. Dale gracias a Dios porque te puedes mover. Hay personas que no se pueden levantar de una cama. Hay personas que no pueden tener la movilidad que tú tienes. Necesidades no resueltas en su vida. Dale gracias a Dios. Pero también dale gracias anticipadas a Dios por lo que no ha llegado a tu vida, pero por lo que tú estás esperando. Dile: gracias, Señor, porque tú resuelves esta necesidad en mi vida. Dale gracias anticipadas. Si estás batallando con un problema de salud, dile: Señor, gracias porque soy sano. Aunque por el momento sientas dolor, dile: gracias, Señor, porque soy sano. Si tienes un problema económico, gracias, Señor, porque tú me suples la economía. Aunque tu cartera esté vacía, tú dale gracias a Dios anticipadas, porque Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Y te voy a dar ejemplos sencillos que nos explican aquí en la Biblia. Vámonos al libro de Juan, del libro de San Juan, capítulo número 11. Nos vamos a el Nuevo Testamento en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 38. Todos hemos leído esta historia, escuchado. Dice el verso 38: y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Lázaro, su amigo, había muerto, nos dice esa parte. Era, dice, una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees? ¿Qué le dijo? Si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.
¿Qué dijo el Señor Jesús? Gracias, Padre, por haberme oído. ¿Había resucitado Lázaro? No había resucitado, pero él dio gracias, gracias. Antes de que sucediera, ya estaba dando gracias. Hay una persona que me comentaba hace como unas 2 semanas en este lugar, en un tiempo de oración de personas que vienen de otros lugares los martes en la mañana. Estamos pasando un tiempo de oración. Son pastores del sur de la ciudad. Y dice, fíjate que traíamos un carro, pues sí funcionaba, dice, pero queríamos otro carro mejor, una camioneta. Y mi esposa, pues tenemos el espacio donde meter el carro y dijo, no lo metas porque no quiero que me ensucie el piso. Todos los días lo estoy limpiando y lo estoy poniendo bien para el carro que me va a llegar. Le estoy dando gracias a Dios por la camioneta que Dios me va a dar. Ni metas tu carro ahí, dice, porque me va a ensuciar el piso con el aceite que tira tu carro. Y se me sorprendió tanto mi esposa que efectivamente ya no lo metía al espacio, la cochera, no sé qué será. Y dice, ¿sabes qué? Sí le llegó la camioneta. Llegó pronto, llegó el carro, mejor, más nuevo, hasta me lo mostró. Y me quedé pensando que debe de ser una persona así. Darle gracias a Dios anticipadas, antes de que lleguen las cosas. Señor, gracias porque tú me supliste. Gracias, Señor, porque tú me proviste este trabajo. Gracias por este buen salario que tengo en el trabajo. Uno debe de aprender a dar gracias anticipadas. Dice aquí en el capítulo 6 del mismo libro de San Juan, si nos regresamos un poquito para atrás, en el capítulo 6, verso 11. Bien, desde el 1. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice que una gran multitud, dice, le seguía al Señor Jesús. Dice que cayó la tarde, no tenían alimento, estaban en un lugar donde pues no estamos en los tiempos en los que vivimos hoy. Tú vas a la esquina y te encuentras un lugar donde puedas proveerte de alimentos. No había en aquellos tiempos. Y el Señor Jesús le dice, bueno, pues hace una pregunta aquí, no más era para probar el corazón de estos hombres. Y dice que por ahí le traen a un joven que traía unos panes y unos peces, poquitos, pero pues para la gran multitud pues no representaba la respuesta para esa necesidad. Pero dice en el verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuántos varones? 5,000. Yo considero que iban muchas esposas, muchos hijos. O sea, nomás échele usted el número, ¿verdad? Y usted sabe que los varones son un poco más comelones, ¿verdad que sí? Pero hay mujeres también. Entonces, dice en el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo, ¿qué dice? Dando gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían.
O sea que nos menciona en el verso 2, se saciaron toda la multitud. Sucedió un milagro de multiplicación de esos peces y de esos panes, pero antes de que sucediera ese milagro, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Le dijo, gracias, gracias Padre. Y sucedió el milagro de la multiplicación. Cuando tú vas delante de Dios y le dices, Señor, en mi cartera, nada más esta semana, es una cantidad muy poca, pero aquí está, delante de ti, hay más probabilidades de que suceda un milagro que cuando yo me quejo y cuando yo le digo, Señor, esto no sirve para nada, no me alcanza. Yo tengo que aprender a darle gracias a Dios anticipadas de las cosas que tú anhelas y que tú deseas en el corazón. Dice que en ese momento sucedió el milagro de la multiplicación. Yo quiero un milagro de la multiplicación en mi vida. Señor, muchas gracias. Mi salario no es suficiente para cubrir mis necesidades, pero te doy gracias porque tú, Señor, vas a obrar y se va a multiplicar la bendición en mi vida. No es que me queje, sino voy a darle gracias a Dios. Número 3, quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo número 24. Son cosas tan sencillas. Número 1, tenemos que consultar a Dios primero. Número 2, ser agradecidos, dar gracias anticipadas. Y como punto número 3, nos vamos al libro de Lucas, capítulo 24. En el verso 1. En el verso 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y en el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Si nos vamos al libro de Juan, nos vamos un poquito, nos movemos al capítulo número 20. Al capítulo número 20, verso desde el 21, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándola miraron, vieron los lienzos puestos ahí, pero no entró. Número 3, nos relata esta escritura, Juan de una manera, Lucas de una manera, pero en fin, nos lleva a lo mismo. El Señor Jesús ya estaba en la tumba. Llegó el día sábado, nadie podía hacer nada. La costumbre judía de los sábados. Domingo muy temprano dice que mujeres fueron a
a la tumba a buscar el cuerpo, habían pedido permiso para prepararlo con aromas que ellos utilizaban, todo. Y yo puedo rescatar un punto muy importante de esta historia. Honra a Dios hasta lo último. Honra a Dios hasta lo último. Podríamos decir hasta la muerte. No porque la situación esté difícil en tu vida, no porque la situación esté a veces oscura en la vida, vas a dejar a Dios de honrarlo, de considerarlo. Tú honra a Dios hasta lo último. Dice que estas mujeres eran mujeres que seguían al Señor Jesús. Pero Él estaba en la tumba, ya sabemos todo lo que había sucedido. Ellas piden permiso, van a la tumba. Y por hacer las cosas bien, la piedra ya no estaba en la tumba. La piedra había sido movida. Pero los milagros van a suceder cuando tú haces las cosas bien, cuando haces las cosas correctas. Sucedió el milagro. La tumba ya no estaba ahí con esa piedra en la puerta. La piedra había sido movida. Hay piedras que tienen que ser movidas en nuestra vida, y cuando les digo de piedras, son situaciones a veces que a tu parecer son imposibles, pero cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces el bien, las piedras se van a mover. Se tienen que mover. Dice que van, así como leíamos la historia, dice que los ángeles se le aparece, dice ya no está el que buscan. Él dice, ha resucitado. Se ha cumplido la palabra de que Él ha resucitado. No está, la tumba está vacía. Dice que las mujeres atemorizadas van y avisan. Vienen los discípulos corriendo a ver si era cierto. Y dice en el verso número 5, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Dice el verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Dice el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, dice, y creyó. El tercer punto, les decía yo, honrar al Señor hasta lo último. Mira, haciendo lo correcto se van a mover las piedras. Dice que cuando llegan, dice que las vestimentas que tenía el Señor Jesús estaban ahí. Dice que estaban a un lado. Al Señor Jesús ya no le interesó llevarse vestimenta de muerte, porque Él ya tenía una vestimenta nueva. Ya el Señor tenía una vestimenta nueva. ¿A dónde quiero llevarles con este punto? No podemos nosotros seguir caminando con vestimentas sucias. No podemos seguir caminando con vestimentas viejas. Dice que nosotros hemos sido resucitados. ¿Qué dice? Juntamente con Cristo. El Señor Jesús fue tan ordenado que dejó aquellas vestimentas. Imagina cómo habían terminado después de todo el sufrimiento, todas sucias, llenas de sangre, rotas, las dejó a un lado porque Él había recibido una vestimenta nueva. Cuando nosotros hemos resucitado en Cristo Jesús, ya no tenemos por qué llevar vestimentas sucias, vestimentas viejas, porque tenemos una vestidura nueva en Cristo Jesús. Y cuando les hablo de vestimenta, son cosas que queremos seguir llevando y cargando en nuestra vida. Si estás en Cristo Jesús, tú tienes que vestirte como lo dice la palabra de Dios.
tan ordenado el Señor. Dejó todas las cosas ahí. Dice, donde estaban los lienzos, donde estaba la ropa, dice, bien ordenado. Llegó, los discípulos vieron y todo estaba bien ordenado hasta lo último. En Cristo yo no tengo por qué caminar con vestimentas viejas. Si usted recuerda la historia del hijo pródigo, lo primero que hizo el padre cuando lo vio llegar, dice que lo abrazó, lo besó y dijo, pónganle, ¿qué dice? Vestimenta nueva. Imagino la vestimenta que traía el hijo pródigo. Dice que trabajaba, dice, apacentando cerdos, sucia, desgarrada. Y dice el Señor, cámbienle de vestimenta. Así es como quiere vernos el Señor, con vestimenta nueva. Hijos con una ropa limpia, con una ropa nueva. Así quiere vernos el Señor. No podemos nosotros quedarnos con la vestimenta vieja. Tenemos que traer una vestimenta nueva, de nueva vida en Cristo, de conquistadores, de vencedores, de personas esforzadas, valientes, con esa vestimenta. Quiero llevarles en Colosenses capítulo 3, si nos vamos un poquito para adelante. En Colosenses capítulo 3 es una escritura que Pablo les habla a los colosenses en el capítulo 3, en el verso 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías sin ellas. Dice el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, dice, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre en sus hechos. Dice el 10, y vestíos, vístanse, dice el del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, dice, pleno. Dice el 11, dice el 12, vestíos pues como escogidos de Dios santo, dice, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí nos dice cómo debemos nosotros estar vestidos en Cristo Jesús. Dice el 10, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que ir renovándonos en Cristo Jesús. Tenemos que ir dejando esas ropas viejas, esas ropas sucias, irnos vistiendo, como nos dice aquí esta escritura, siendo misericordiosos, siendo honestos, siendo personas que honran, siendo personas que agradan a Dios. Yo sé que la perfección es difícil, pero tenemos nosotros que ir renovando nuestra vida. Yo no puedo quedarme con una vestimenta vieja, y cuando les hablo de vestimenta vieja es quedarme ahí siendo siempre el mismo hombre mentiroso, siempre el hombre que peca, que deshonra. Yo tengo que ir cambiando y renovando mi vida cada día.
yo quiero que Dios me bendiga, yo tengo que hacer cosas sencillas, sencillas. Número uno, consulta a Dios. Queremos que nos vaya bien, queremos que se resuelvan situaciones, pero la maldad está presente en nuestra vida. Queremos que se nos solucione algo en nuestra familia, queremos ser sanos, pero deshonramos a Dios, no lo honramos a Él, nos apartamos tan fácilmente. Dice que el rey Ocosías le dice el profeta: ¿acaso no hay Dios en Israel para que busque la respuesta, para que busque la solución en otro Dios? Dice que Dios es un Dios que dice celoso, celoso. Él nos ha redimido, nos ha comprado y somos propiedad de Él. Somos propiedad de Cristo Jesús, somos propiedad de Él. Por eso nos cela. Ustedes saben el precio que se pagó en la cruz, la deuda que se pagó por amor a cada uno de nosotros. Y Dios nos ama, Dios nos cela. Y uno de sus mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos. Él quiere ser tu Dios, quiere ocupar el número uno en tu vida. Quiero que me vaya bien en la vida, quiero que la bendición de Dios me alcance. Pues cosas sencillas. Dios no pide cosas difíciles. Dios quiere que tú lo consultes a Él, que Él sea el número uno en tu vida. Sé agradecido, sé agradecido. Dice ahí mismo en Colosenses, un poquito más para arribita, dice poner, bien, mejor se lo leo. Dice en el capítulo 3, verso 2, dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Por qué nos dice esta escritura poner la mira en las cosas de arriba? Porque las cosas de arriba son cosas buenas, son cosas positivas. Cuando tú pones la mirada en la tierra, tu actitud cambia, tus pensamientos cambian. Tenemos una actitud incorrecta, tenemos actitudes que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí Pablo a los colosenses: mejor, dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque si las ponen en las de la tierra, dice, muertos sois. Le dicen al rey Ocosías: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué no consultan la palabra? Le dice. Tenemos que ir nosotros a la palabra, tenemos que consultar a Dios antes de cualquier decisión. Antes de que tú te metas en un problema más grave, dile: Señor, ayúdame. Antes de que tú salgas de tu casa al trabajo, a donde quiera que tú vayas, Señor, estoy en tus manos. La situación en la que estamos viviendo en estos años, Señor, hay tantas situaciones adversas, desfavorables. Estamos viviendo tiempos donde hay plagas, pero confiamos en ti. En tus manos estamos. Cúbreme con tu sangre preciosa. Protégeme, en tus manos estoy, Señor. Y va a ser muy diferente a que tú salgas de tu casa como burro sin mecate, como dicen en el pueblo. Decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi casa. Dice que el justo, dice, la oración del justo puede mucho. Y Dios nos ha dado una vestimenta nueva. Nos ha dado una vestimenta de conquistadores, de vencedores. El mismo espíritu que estuvo en Abraham, el mismo espíritu que estaba en José, el mismo espíritu que estuvo en estos hombres, es el mismo espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida. Hombres que conquistaron, hombres que fueron valientes. Un hombre llamado Gedeón, en el libro de Jueces capítulo número 6, dice que este hombre estaba atemorizado.
por lo que estaba sucediendo en aquel entonces. También esa historia usted lo conoce. Pero dice que el Señor le cambia su vida a este hombre, le pone un espíritu de conquista. El mismo espíritu que puso en Abraham, el mismo espíritu que puso en Josué, el mismo espíritu que puso en este hombre, es el mismo espíritu que ha puesto en nosotros. Espíritu de valentía, espíritu de conquista, no de temor, no de cobardía, sino un espíritu de valentía en nuestras vidas. Cosas sencillas tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. Cosas básicas, sencillas. Usted considera a Dios como número 1. Número 2, sea agradecido. Sea agradecido y dé gracias anticipadas. Señor, gracias porque por el momento no está resuelta la situación. Pero gracias Señor, porque llega la respuesta a mi vida. Llega la respuesta a mi vida. Dios tomará el control de esa situación. Dios tomará el control de esa necesidad. Me duele, sí, Señor, pero gracias porque tú quitas ese dolor y porque traes paz a mi vida y porque traes la respuesta a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando yo veo las cosas de la tierra, voy a tener una actitud positiva. Pero cuando yo consulto la palabra, cuando yo consulto a Dios, voy a tener una actitud positiva. Cuando yo veo en la tierra, voy a tener una actitud negativa. Quiero decirles, una actitud negativa. Pero cuando yo consulto a Dios, consulto su palabra, veo a Dios, voy a tener una actitud correcta ante las cosas. Mira, es muy fácil detectar a una persona que considera a Dios en su vida. Es muy fácil cómo reacciona ante un problema, cómo reacciona ante una necesidad, cómo reacciona, con qué madurez está contestando, respondiendo. Ahí se ve la relación que tiene con Dios. Y a veces nos comportamos tan infantiles, porque todavía tiene el control. Dice que Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Él sabe cuál va a ser el final de cada uno de nosotros. Y sabe exactamente lo que te conviene, lo que no te conviene. Señor, pero es que yo quería esto. Es que yo quería esto otro, Señor. Y si no te lo da, te enojas con Dios. Dices, ¿por qué? ¿Por qué ya no te veo? No, pues porque no se resolvió esto. Dios tiene los tiempos perfectos. Dios tiene los tiempos perfectos. Dice el libro de Eclesiastés. Dice, Él tiene la hora. Él tiene el momento. Lo que tenemos que hacer nosotros es confiar en Dios. Si algo agrada el corazón de Dios, quiero decirles que es cuando tú confías, cuando yo confío en Él. Si algo pone contentamiento en el corazón de Dios, es cuando uno confía en Él. Señor, gracias porque tú lo vas a hacer. Yo confío en ti. Y lo que más le duele al diablo es cuando una mujer, cuando un hombre confía en Dios. Dice uno de los salmos, el Salmo 40, dice, pacientemente, dice, esperé en el Señor, dice, y me hizo salir, me sacó, dice, del pozo cenagoso. Usted imagínese nada más un pozo cenagoso, profundo, donde no puede salir de ahí. Sin la ayuda de otra persona no puede salir de un pozo profundo cenagoso. Dice, pero esperé en el Señor. Y Él, dice, me sacó. Y Él puso mis pies sobre la peña. Pero fue un hombre que confió en Dios, que esperó en Dios. Si algo lastima al diablo,
le arruina su plan, es cuando un hombre o una mujer se levanta y confía en Dios. Y no hay cosa que agrade más a Dios cuando tú confías en Él. Cosas sencillas, prácticas que tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. No tienes que hacer cosas complicadas. La vida del creyente no es complicada, no tiene por qué ser complicada. Todo el mundo tiene problemas. Y el que no tiene problemas, pues es que es raro, ¿no? O sea, es de otro planeta el que no tenga problemas. Pero todos los días tú te vas a enfrentar a ciertas situaciones. Desde el momento en que te levantas, dice la esposa, y tengo que hacerle el desayuno al hombre. Y tengo que proveerle dinero al hijo para que se traslade. Y son retos que tienes que hacer todos los días, pero en el Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tenemos a un Dios que va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Todos tienen problemas, situaciones a las que se enfrentan, de diferentes sabores. Tú puedes decir, ay, pues Martín no dice eso porque no tiene problemas. Qué suave, mira qué lindo sus hijos, el de la cámara, qué lindo. Porque no vive con él, ¿verdad? Uy, su esposa una santa. Cuando pasa nomás las alas, casi vuela. Pues sí, sí es una santa, ahí sí, te puedo asegurar. Las necesidades que yo tengo no son las mismas que tiene Rosalba o que tiene Raimundo. No todos tenemos las mismas necesidades, pero hay necesidades en las que nos enfrentamos. Dices tú, qué lindo el vecino, ni va a la iglesia y mira qué lindo se ve. No sabe lo que se está viviendo adentro de esa casa. No sabe lo que está sucediendo, pero lo más bello es que confiamos en Dios. Lo más maravilloso es que Dios tiene la respuesta y que hay un camino para nosotros y que Él ha preparado morada para nosotros. Y un día que llegue el tiempo final, yo me voy con Cristo Jesús a disfrutar toda la bendición y todo el esfuerzo que hice aquí en la tierra, de estar aquí cada domingo, de buscarle, de orar. Y Señor, gracias Padre, porque sé que has preparado una morada para mi vida. Esa es la ilusión más grande. O sea, ¿qué sentido tendría vivir cada día y decir, bueno, si llegan mis 70, 80, morir hasta ahí? No sé, yo quiero dejar algo en la vida. Que un día pueda decir Lucas, yo tenía un abuelo que compartía la palabra. Y yo quiero hacerlo también, ¿verdad que sí? El Lucas va a ser un levita, Tiene toda la pinta de un levita. Como los demás también, como los demás nietos, ¿verdad? Bien, ¿qué le parece si oramos? Nos ponemos de pie y le voy a pedir a los de la alabanza que si pueden pasar, por favor. Queremos reconocerte a ti en todo, Dios. Que nuestra casa esté en tus manos. Que nuestra vida esté en tus manos, Dios. Señor, gracias. Gracias también, Señor, por contestar oraciones de tiempos atrás, de años atrás. Te doy gracias, Padre. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Padre, por suplir todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, gracias. Gracias por bendecir a mis hijos. Gracias por bendecirlos, Dios. Gracias por contestar oraciones a favor de ellos. Porque ellos son
temerosos de ti. Señor, porque son odre nuevo. Gracias porque tú los bendices, transformando su corazón antes que todas las cosas. Si tú eres un papá y tienes un hijo, una hija y dices, la veo difícil, desde hoy empieza tú a darle gracias y empieza a verlo como la palabra de Dios dice. Dile gracias, Padre, porque es transformado, porque es transformado. Gracias porque haces una obra maravillosa en ellos, porque te tienen temor a ti y porque se levantan a servirte. Si eres una persona que está batallando con una situación de salud, dile gracias, Padre, porque tú me sanas. Gracias porque tú me restauras. Si hay una necesidad de economía, de trabajo, dile gracias, Señor, porque tú pones los contactos divinos, los contactos perfectos, Dios, para que llegue esa fuente de ingresos. Gracias, gracias, Padre, por la multiplicación de los panes y de los peces. Gracias, Padre, por la bendición que enriquece nuestra vida. Queremos honrarte, Señor, hasta lo último, Dios. Que nuestra vida no se separe de ti un día. Que no tengamos que consultar a otros lugares que nos llevan a la muerte. Queremos consultarte a ti. Es mejor caer en tus manos que en las manos del mundo, que en las manos de otro Dios. Es mejor caer en tus manos, Dios. Espíritu Santo, gracias por ministrarnos. Gracias por ministrarnos. Hoy, Señor, tú nos vistes como el hijo pródigo. Hoy quitas de nuestra vida todo harapo viejo, toda ropa vieja y sucia, y hoy nos vistes con una vestidura nueva. Gracias, Padre, porque somos vestidos el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí, con una vestidura nueva. Tus pies arde mi corazón, a tus pies
porque hoy celebramos que vives y que reinas. Gracias, Padre. Vamos, dale un fuerte, fuerte aplauso a Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en las próximas reuniones. Hemos terminado.